Ya, como le estaba mencionando, aquí tenemos una señal PAN y aquí ya está. En el proceso del PCM está, se muestrea, se cuantifica y se va a codificar. En lo que es la velocidad de modelación PCM, es pues nada más, como ya habíamos retirado la clase pasada, era que es igual a la velocidad de la línea, es igual a las muestras sobre segundos por los bits de muestras. ¿Y esto qué nos ayuda? Nos ayuda a lo que es a entender la frecuencia con la cual se va a entregar de manera sincronizada para el transmisor que va a partir de la línea de transmisión hasta, hasta también la que viene del transmisor y también de viceversa a lo que es el receptor. El ancho de banda, acá tenemos que el ancho de banda tiene que ser, como es dependiente de la tasa de bits y también de la forma del pulso. Esta forma del pulso, si como les también nos dieron la semana pasada, si es un pulso, por ejemplo, un pulso rectangular, entonces, ¿qué quiere decir eso? De que si es un pulso rectangular no nos va a dar no nos va a dar un retorno de cero. Entonces, por lo cual, el ancho de banda tiene que ser mayor o igual a un medio de la tasa de bits, como se puede evidenciar en el cuadro abajo. Tenemos las ventajas, que vimos que una codificación correcta reduce los efectos de ruido y la interferencia. Las señales pues pueden almacenarse y ponerse en escala de tiempo de una manera eficiente. Y bueno, también se utiliza para lo que es la eficiente manera de corregir lo que es la reducción de información. Bueno, otras ventajas también tenemos que suelen ser un poquito más, una desventaja puede ser que es más costoso y que también requiere un ancho de banda mayor. Una ventaja de esto es que, bueno, es menos sensible al ruido o interferencia en el canal de la comunicación. Ya. Acá tenemos lo que es un DFSM, un diferencial. ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda a predecir más que todo cómo va el movimiento de la señal. O sea, mire, esta parte de una señal analógica la cual se codifica y bueno, pasa por un proceso de muestreo, el cual, como les estaba diciendo, va a tomar un valor de la señal que de un periodo como tal va a ser casi irregular, por lo cual esto ayuda bastante a lo que es predecir. Ya en un ejemplo simulado que les voy a presentar al final, se darán cuenta cómo se ve esta en simulación. Bueno, acá mi compañero va a continuar con lo que es el ASK. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Antes de empezar con lo que es la modulación hacia acá, quiero retomar lo que era, pues, el concepto de modulación. Conocemos modulación como la combinación entre dos señales, una que contiene nuestra información que trabaja a baja frecuencia y otra que es una señal portadora y está a altas frecuencias. Eh, Estas señales se combinan con el objetivo de que nuestros datos puedan viajar de una manera más eficiente a largas distancias o si necesita acoplar esta señal a un medio de comunicación específico. Bien, entonces la modulación ASK eh, es esta misma técnica de modulación, solamente que con la característica que la frecuencia y la fase permanecen constantes y solamente la amplitud es la que va a variar. Y su variación dependerá de lo que es nuestra señal moduladora, que viene dada en binarios, o sea que son unos y ceros. Entonces, en la gráfica se puede ver lo que es la señal portadora, la señal moduladora y como resultado la señal modulada en forma de ASK, donde nos damos cuenta que nuestra información, donde viene el dado el valor de 1, la amplitud se mantiene constante o ampliada a la señal portadora. Quédate en la primera. Gracias. Y cuando toma el valor de cero, su amplitud se reduce o se atenúa muchísimo. Igualmente, otra vez valores de 1, 1 y la amplitud que se mantiene constante. Ya, pasa a la siguiente.
Ya. Eso ya lo expliqué. Ah, bueno, sí. La señal portadora puede tomar valores como encendido y apagado porque solo tiene dos posibles valores, uno y cero. Uno como para encendido, cero para apagado, por lo que una de sus aplicaciones más frecuentes son en controles remotos o sistemas que requieren poca distancia y son más baratos o sí son más baratos de poder utilizar. Y su expresión matemática, regresa un ratito antes de su expresión matemática, como la vemos ahí, también podemos tomarla como la multiplicación entre la señal portadora y nuestra señal, bueno, sí, la señal portadora y la señal contiene nuestra información. La señal portadora por lo general bien será una señal senoidal, seno, coseno, y luego el valor de nuestra información. Ya, sigue. Ya. Las señales AM y ASK son parecidas, solamente que la ASK tiene ciertas características que la hacen mejor que las modulaciones AM típicas o tradicionales. Con respecto a que las modulaciones AM tienden a variar continuamente su amplitud, en cambio las ASK solo tienen dos posibles variaciones, unos y ceros, lo que los hace más resistentes al ruido en comparación a las modulaciones AM comunes. También conlleva que puedan gastar menos energía y recursos en este tipo de modulación. Ya. Podemos encontrar este tipo de modulación comúnmente en lo que son las fibras, ya que pasan lo que es la luz LED y podemos tomar sus valores de elementos como cuando está encendido y cuando está apagado. Ya. Ya, aquí vemos lo que sería un diagrama de bloques de lo que es la modulación SK, cómo se genera. Vemos que entra nuestra señal moduladora en forma binaria, datos de unos y ceros, y por la parte de abajo entra nuestra señal senoidal, que se van a multiplicar, y como resultado tenemos lo que es nuestra señal modulada ASK. ¿Ya? Para disminuir el ancho de banda, podemos utilizar lo que es nuestra fórmula un bit sobre segundos, un bit sobre segundos, que conforman el pulso de pasabandas con respuesta al coseno levantado. Sí. Bueno, la emulación. Eh, Hay muchas formas de emular este tipo de modulación ASK por amplitud, ¿no? Una forma fácil de verlo es que ya vemos que cuando tiene una amplitud alta, nuestra señal original tendrá el valor de 1, tiene una amplitud baja, tendrá originalmente valores de 0, pero eh, también se puede ver como la entrada por un rectificador que lo que va a hacer es cortar todas las señales, eh, cortar a la mitad todos los valores ingresados y vas a dejar solamente la parte positiva. Luego, puede utilizar un filtro pasa-baja para poder pasar las frecuencias bajas y atenuar las que son las frecuencias altas. Y el resultado de eso va a ser nuestra señal o eh, salida, una salida envolvente. Y esta salida envolvente pasará a entrar de nuevo a un comparador que lo que hará es
tomar un valor predeterminado y cuando esta señal sobrepase ese valor predeterminado, va a dar la salida original como 1 y cuando esté por debajo de ese valor predeterminado, nos va a dar su valor de señal original como 0. Así obtendremos el valor de la señal original, unos y ceros, en formato binario. Ya. Sí, ahí está lo que hablaba de los filtros pasa-baja y otros procesos para llegar a lo que es la modulación original. Continúa. Bueno, como había mencionado antes, una de sus aplicaciones pueden ser tecnologías como control remoto, RFID, sensores y también en lo que son las fibras ópticas, dado que toma valores unos y ceros, ya había dicho que puede tomarse como encendido y apagado, entonces la modulación, por ejemplo, en las tecnologías RFID, pones el sensor, lee el sensor, toma el valor de 1, ya no lee el sensor, toma el valor de 0, igual en los controles remotos. Entonces sabemos cómo funciona, encendido y apagado, presiona un botón, funciona, deja de presionar, ya no funciona. Ya. Ventajas y desventajas. Bueno, ya había mencionado antes que una de las ventajas de las modulaciones ASK en comparación a las AM tradicionales es que son mucho más resistentes al ruido. Aparte de que como trabajan en una sola frecuencia, no tienen que tomar en cuenta todo el espectro de frecuencias. Y que recuperar la información a su forma original es mucho más sencillo ya que solamente tiene dos valores posibles, unos y ceros. Como desventaja, tenemos que ya que solamente trabaja en una sola frecuencia y nosotros necesitamos sí o sí trabajar en otra frecuencia, tenemos que crear un circuito específico para esa nueva frecuencia si queremos seguir trabajando en funciones ASK. Y otra desventaja es que transmite un solo bit a la vez. Esto quiere decir que solo transmite un bit de información por la frecuencia, ya que este bit solamente puede tomar dos posibles formas, amplitud alta y amplitud baja, unos y ceros. Y por último, las distorsiones, ya que una característica de este tipo de emulación es que puede llegar a formar armónicos. Estos armónicos pueden llegar a interferir con otras señales que estén trabajando en la misma frecuencia. Ya. Y ahí vemos dos bloques, uno para la modulación, otro para la demodulación, donde es la entrada de la señal portadora, señal moduladora, se multiplican y como resultado tienen nuestra señal modulada SK. Abajo está lo que había mencionado antes, el rectificador. Luego pasa al LPF, que es el filtro, y luego al comparador para determinar qué valores va a tomar al final, unos y ceros. Y tenemos al final nuestra señal original. ¿Ya? Bueno, como conclusiones tenemos que la modulación ASK es flexible y se adapta mucho, especialmente cuando requerimos utilizar, bueno, cuando tenemos pocos recursos para poder manejar este tipo de señales, ya que existen modulaciones mucho más precisas, pero que requieren mucho más, una complejidad mayor para trabajar, por ejemplo, las PSK, y que como resultado de esto tienen utilizan los recursos eficientemente y también ahorran mucha energía. Mi compañero se continuará con las demás conclusiones de PCM. Gracias. Bueno, continuando con eso, pues se sabe que, como les estaba comentando, todo en lo que es la modelación PCM parte de lo que es una señal PAN. También tenemos que la modelación PCM es en base a lo que tenemos en cuenta a las tasas de bit, que se mantienen constantes. Y también mediante una técnica de compresión, los datos se optimizan para que el ancho de banda eh, sea más eficiente. Lo que es el PCM, pues se utiliza más en lo que es en el campo del audio, tratamiento de audio y en lo que es telefonía, mediante también
multiplexaciones, ya sea en multiplicación de frecuencias o división de tiempo. También se utiliza bastante eso. Ahorita les voy a mostrar lo que son las dos simulaciones que tenemos de PCM y de ASK. Sí, ahí sí. Ya, aquí tenemos lo que es una señal, como les estaba mostrando. Aquí tenemos en la parte izquierda tenemos una diferencial, en el cual si estamos viendo, si vemos cómo está la roja, es la señal original, la señal, eh, en cambio la señal, estos contornos negros de aquí, es la señal no, que se encuentra reconstruida, por lo cual no es la señal original. La señal roja es una función lo más senoidal y esa va prediciendo cómo se va comportando la señal, nada más. En cambio, acá tengo lo que es la frecuencia ASK, la modulación, perdón, de ASK, en el cual tenemos aquí las rayas que tenemos aquí de color celeste como tal, nos representan la presencia de la portadora. Cuando tenemos una amplitud en la señal que es mayor, que valor lógico vale 1, pues se evidencia. Cuando no tenemos presencia de un valor lógico 0, pues denota también la portadora que no tienen un valor como tal y va trabajando así de cierta manera. Utilizando alrededor de nuestra señal. Aquí tenemos lo que es un ejercicio. Bueno, en estos, a medida de la clase, no sé si se pueda lo que es resolver o lo pueden resolver, simplemente usando lo que son las fórmulas anteriores. Y bueno, solo eso. Y tienen como siguiente tema lo que es la modulación coherente y no coherente. Bueno, nosotros, ¿a qué llamamos a una modulación no coherente? Si nos damos cuenta en la gráfica, como se aprecia, vemos lo que es la fase al momento que esa cambia del 0 al 1 y del 1 al 0. Vemos que una señal coherente simplemente no afecta mucho a las fases de las anteriores, o sea, de las señales entrantes o de las secuencias de las señales entrantes. Aquí vemos lo que está encerrado lo que es en el círculo. Lo que está dentro del círculo da a notar lo que es la fase, que no tiene un cambio brusco en sí. Por eso que al cambiar la frecuencia, la señal de la fase se mantiene. Y cuando es una FSK, o sea, no coherente, aquí vemos lo que es una diferencia. Vemos que al entrar lo que es del 0 al 1, o sea, la fase, vemos que hay un cambio brusco de las mismas señales, de la fase, en donde podemos apreciar que hay como una dispersión. Y eso quiere decir que no preserva la fase de la señal. A eso se le llama lo que es una FSK no coherente, cuando al momento de ingresar o sea, cuando las señales moduladoras entran a lo que es un oscilador de voltaje, simplemente cambian, pero ese sería para una coherente. Pero para una no coherente,
sería que trabajan múltiples osciladores de voltaje, con lo cual causa este efecto de una FS plano coherente, y esta no preserva la señal. Ahora, como en el siguiente tema tenemos una modulación multinivel. Lo que es una modulación multinivel, esta puede transmitir múltiples bits en un solo elemento, igual o similar a la ACK, lo que implica que la necesidad de las múltiples frecuencias, donde cada una de ellas representa un grupo de bits. Aquí tenemos lo que es la fórmula del ancho de banda, en donde simplemente se aumenta lo que es los niveles menos 1. Junto a la multiplicación, bueno, esta multiplica lo que es a las diferencias de las portadoras, de las moduladoras, perdón. Sí. Bueno, aquí tenemos lo que es su representación gráfica. Aquí, aunque este ejemplo se usa 4 frecuencias para codificar 2 bits a la vez. ¿Cómo sabemos y dónde encontramos nosotros los niveles? Pues simplemente aplicando lo que es esta fórmula. Como hemos utilizado 2 bits, podemos darnos cuenta en la parte izquierda, donde dice frequency, vemos 4, digamos, fórmulas para su desarrollo, en donde simplemente esto serían cada uno de estos los niveles, o sea, 4 niveles. Así es como llamamos los niveles necesarios en la que vamos a ocupar para lo que es la señal de frecuencia FSK. También vemos que está agrupado en 2 bits. Y este también, como ese va con respecto al tiempo, todo esto va mediante un segundo. T representa lo que es el tiempo del bit y representa lo que es el tiempo de símbolo, que simplemente es donde están la agrupación de los 2 bits, como se puede apreciar. Y eso. Ahora lo que también tenemos otro ejercicio, que asimismo mediante lo que son las fórmulas anteriores podemos resolverlo. Y aquí tenemos lo que es una representación. Aquí tenemos lo que es una representación ya, perdón, ya lo que es graficada. Simplemente hay que hallar los valores y cómo se hallan estos valores, como vemos aquí, simplemente repasando las fórmulas anteriores que ya hemos visto. Bueno, ahora como siguiente punto tenemos lo que son las ventajas y desventajas. Para las ventajas tenemos lo que es la sencillez, la tolerante al ruido, el ancho de banda constante y la utilización eficiente del espectro, en donde la sencillez simplemente se trata que es simple y fácil de implementar. Esta lo hace adecuado para aplicaciones de baja complejidad. Es tolerante al ruido, perdón. A comparación de las técnicas de modulación AM, esta es menos susceptible. Esta puede estar o puede estar rodeada de un entorno lleno de ruido y no va a tener muchas alteraciones. En su ancho de banda constante, bueno, dependiendo de la señal modulada, como es constante, esta facilita lo que es su diseño y la asignación de frecuencias en el sistema de comunicación y la utilización eficiente del espectro. Aquí, como ya le había dicho, se puede utilizar para transmitir múltiples canales de datos en paralelo mediante asignación de diferentes frecuencias a cada canal. Y como desventaja, tenemos que tiene una eficiencia espectral, una menor velocidad de transmisión, interferencia, requerimiento de ancho de banda, en donde su eficiencia espectral, como desventaja, en términos de ancho de banda, vemos que la técnica es menos eficiente en términos de espectro. O sea, es menos eficiente en señales mucho más amplias. En la menor velocidad de transmisión, aquí vemos que a comparación de la modulación de PSK,
La FSK tiende a tener una velocidad de transmisión más baja para la misma cantidad de ancho de banda. En interferencia, bueno, no tiene, como ya habíamos dicho en las ventajas, esta es resistente a lo que es el ruido, pero tiene una pequeña desventaja, o bueno, casi en ocasiones. Esto depende. Se puede dar a los errores de modulaciones si la frecuencia de la señal portadora se ve afectada. En requerimientos de ancho de banda, a pesar, bueno, de que el ancho de banda es constante, aquí también puede haber otra pequeña desventaja, que es en las aplicaciones donde el espectro de frecuencia es limitado. Y como siguiente punto tenemos lo que son aplicaciones. Bueno, en las aplicaciones, aquí vemos que está aplicada la comunicación de datos, transmisiones de radio, identificación por radiofrecuencia, sistema de control, comunicación con módems inalámbricos, telemetría y transpondedores. En conclusión, bueno, es una técnica valiosa en las comunicaciones digitales debido a su simplicidad y capacidad de transmitir información binaria de manera efectiva. Se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde el sistema de comunicación inalámbrica hasta móviles de datos. También, como ya habíamos dicho, una de las grandes ventajas que tiene la FSK es la inmunidad al ruido. Eh, Esta, como ya les mencioné, es adecuada para diferentes entornos ruidosos. Gracias. A continuación, mi compañero Iván nos va a presentar lo que es un PSK, la modulación PSK. Ya la proyecto, ingeniero. Tenemos las modulaciones PSK. Y así detallamos los temas que vamos a ver en esta modulación. Modulación por corriente de fase. Modulación por corriente de fase. En esta modulación se varía la fase de lo que es la señal portadora, de la fórmula que tenemos aquí, que es la frecuencia de entrada más el ángulo, para representar los cambios digitales del nivel de la señal de entrada, que en este caso sería la señal moduladora. El ancho de banda está determinado por la siguiente fórmula. Ahí podemos sacar lo que es el ancho de banda que ustedes ven aquí. También podemos decir que la modulación PSK es mucho más robusta que la modulación ASK, ya que no es susceptible a los errores de transmisión debido a las variaciones de la amplitud inducidas por un ruido eléctrico. Aquí podemos ver cómo varía cuando va a cambiar de fase en el 1 y varía a lo que cambia de fase en lo que es en el 0. Asimismo, el 0 termina su modulación y varía el cambio de fase cuando vamos al siguiente bit, que en este caso sería el 1. Y en los unos que vemos aquí se mantiene lo que es constante. Solamente al momento de cambiar de bit es cuando cambia lo que es fase. Acá tenemos el ancho de banda. Tenemos también la implementación de la modulación PSK. Como podemos ver aquí, también estamos con el PASC, que es el Binary Polar Amplitude Shift Keying, que significa básicamente lo mismo, solamente que es el binario de la amplitud de esta ahí. Ingresa una señal, como podemos ver aquí, en el multiplicador con un oscilador y se produce lo que es la señal. Acá vemos cómo se representa de una forma normal en binarios. El
cargar la señal y la modulación de la señal, como lo acabamos de explicar. Es lo mismo, la modulación por corrimiento de la fase. El diferencial de fase, el DPSK. En el DPSK, el desplazamiento de fase se realiza con referencia al bit anterior transmitido. En este caso sería el binario 1, que es la señal con la misma fase que la anterior, y el binario 0, que es la señal de la fase opuesta a la precedente. Las constelaciones, a continuación vamos a explicar las constelaciones de 2, 4 y 8 bits. Si tienen una duda también de cómo representarla de acá, el DPSK, si se puede dibujar por ahí. Sería lo mismo, solamente de que en los ceros iría lo que es de la manera positiva y los unos irían en lo negativo. Solamente eso es lo que se va cambiando. Y la gráfica también va a ser siguiente, que en este caso el compañero Carvajal es lo que va a explicar. Eh, Ahí se quedó. Ahora, las constelaciones de 2, 4 y 8 bits son las siguientes. Tenemos la constelación de 2 bits, que aquí sería el bit 0 y el bit 1, que se graficaría a 180 grados cada uno. Tenemos el cuadro de los bits y cómo se estaría representando. Daniela, una consultita. Por si acaso alguien de ustedes explica lo que es una constelación primero, ¿no? El compañero Carvajal, pero es a lo último. O sea, esto solamente lo vemos así de O sea, pero él va a explicar lo que es, pasada. él va a explicar lo que es una constelación. Sí, Eh, ya, porque, por ejemplo, tú ya me empiezas a hablar de constelaciones, ajá. pero los demás alumnos que están aquí, por ejemplo, se preguntarán qué es una constelación y de dónde salió. ¿De dónde sale ese término, por ejemplo? Pero en este caso le puedo dar para que él pueda explicar la constelación y yo sigo explicando después. No hay ningún problema. Eh, Pero él puede hablar ahorita. Si está por ahí, él puede decirle que es una constelación. Sí, fuera bueno para que empiecen por ese lado primero, porque si no luego Ok, podemos confundir al resto. ya le voy a explicar. Ya, un segundo, buscamos la imagen para que se entienda un poco mejor en la explicación. Bueno, en sí, una constelación es un diagrama, o sea, una manera de representar lo que vamos a hacer dentro de nuestra modulación. Para poder entenderlo, tenemos que comprender de dónde surge. Eh, Como ustedes ya saben, matemática básica, con un círculo unitario podemos generar tanto la función seno y coseno. La constelación, o sea, nuestro diagrama de constelación en sí, lo que, un segundo, nos va a querer decir es, por ejemplo, cómo va a ser la modulación PSK, va a empezar aquí tanto en 0 grados, que representaría un cero lógico, y en 180 grados, que vendría a representar un uno lógico. Esto depende de la modulación, porque hay modulación PSK, 2 PSK, que sería BPSK, o 4 PSK. Hay varias. En el caso de que, por ejemplo, sea la modulación 4 PSK, empezaríamos a tomar desde aquí, que sería con un ángulo Z de 45 grados. Aquí tendríamos un puntito en nuestra constelación, que va a significar una combinación, o sea, una combinación para el código que nosotros queremos crear. A esta de aquí se le va a empezar a ir sumando 90 grados, así, que vendría a ser hasta acá, que tendríamos otro punto en nuestra constelación. Asimismo, volvemos a sumar 90 grados, hasta que obtengamos las 4.
Y una vez que tengamos las cuatro, a partir de este diagrama se puede comprender cómo va a surgir nuestra modelación. Por ejemplo, podríamos decir que el 0, 0 viene a ser igual a 45. Este aquí estaría representado aquí. Asimismo, podemos hacerlo con cada una de las combinaciones posibles que requiramos para proceder a hacer nuestra modulación. En sí, eso sería un diagrama de constelación. Ya, entonces en lo que te entiendo es las constelaciones lo que me van a indicar son el desfasaje que puede tener cada señal. ¿A Eh, eso te refieres? sí, por ejemplo, suponiendo que vamos a representar un 0, ¿verdad? Ya, un segundo. Es que esto planeaba explicarlo mejor dentro de mi exposición, pero ya le pongo las gráficas que son. A ver, no, ya, vamos haciendo algo. Entonces, Aquí está. en todo caso, para tener clarito, miren, en las modulaciones digitales ya vamos a empezar a hablar de unos términos que conocemos como constelaciones. Ya más adelante también, déjenme ver si más adelante creo que tiene que exponer Yagual, Balón y Domínguez, y ahí en cambio son otro tipo de modulaciones que necesariamente ya no las llevamos solamente en el término de frecuencias o fases, ¿verdad? Ahí ya manejamos un término que se conoce como constelaciones. ¿Por qué? Porque en constelaciones, cuando nosotros hablamos ya de constelaciones en este tipo de modulaciones, estamos hablando de las muchísimas posibilidades que puede tener una señal en términos de que se pueda mover en una frecuencia, se pueda desfasar en otra, etcétera. O sea, es como que tú ya a esa señal, tú en un plano cartesiano ya la manipulas a tu antojo, como quien dice. Háganlo o mírenlo de esa forma más o menos. Anteriormente, no sé si ustedes se acuerdan, cuando vimos a M o FM, los que vieron conmigo al menos, ustedes podían manipular la señal en cuanto a frecuencia, fase y amplitud, ¿verdad? Pero quedábamos ahí mismo como que en el mismo plano cartesiano, ¿verdad? No nos movíamos ni para arriba ni para abajo, cosas así. En cambio, cuando ya hablamos del término constelaciones en otro tipo de modulaciones digitales, quiere decir que yo puedo meter muchísimas más frecuencias en el plano cartesiano, pero en el plano cartesiano no solamente me refiero al eje X y Y, sino que me manejo en todos los planos, en todos los cuatro cuadrantes que yo tengo del plano cartesiano, ¿ya? Entonces existen un sinnúmero de posibilidades mientras me permita la modulación. Por ejemplo, ya Domínguez en QAM, por ejemplo, que es lo que se utiliza actualmente o se utiliza de una forma más común en los sistemas de telecomunicaciones. Ahí ustedes más o menos pueden ver, o espero que ella les explique algo sobre el término de las constelaciones, igual a sí mismo, y que les indique cuáles son las posibilidades que existen en QAM, ya, para que más o menos ustedes se vayan dando cuenta de qué es el término de constelaciones y por qué lo ocupamos en este tipo de modulaciones. A este tipo de modulaciones, donde ya utilizamos el término de constelaciones, se las conoce como modulaciones multinivel, ya, porque yo le puedo dar cualquier valor, o entre comillas, no, cualquier valor a, a mi señal. Yo le puedo manipular la frecuencia, le puedo manipular el desfasaje, sí, pero en cualquier cuadrante del plano cartesiano, lo que no se podía con AM y FM, por ejemplo. Ya, entonces, por eso a estas modulaciones digitales se las conoce como modulaciones multinivel, porque yo le puedo dar varios niveles de diferentes parámetros de la señal electromagnética. Ya, más o menos es así como lo que espero que entiendan lo que es el término de constelaciones. Ya en este caso, por ejemplo, a partir de Mariscal, que ya empezó a hablar de PSK, ya empezamos a utilizar el término de constelaciones. ¿Ya? Entonces, Carvajal, quédate ahí hasta mientras y regresemos nomás con Daniela para que siga con lo que se quedó. Ok, Ya, ya el proyecto.
Ahora, acuérdame dónde dejé esto. Por aquí, ¿verdad? Con las constelaciones. Tenemos las constelaciones de 2 bits, como lo podemos ver ahí. La constelación de 4 bits. Y la de 8. Como estaba explicando, se mueve cada 45 grados. El ancho de banda en PSK. El ancho de lo que es en PSK nos dice el ancho de banda mínimo, lo que es para la modulación PSK, es el mismo que ocuparía la transmisión de la señal por ASK. En este caso, tendríamos que por definición y así, D vendría siendo 0. Si bien la tasa de transferencia de la señal del broad date, que en este caso sería también el ancho de banda, para un ancho de banda limitado es la misma tanto para lo que es ASK como para PSK. El bitrate o la tasa de transferencia de datos puede ser 2, 4 o más veces, ay, 2 o 4 veces más rápido en PSK que en ASK. En la fórmula, los ejercicios que se pueden resolver mediante las fórmulas que acabé de dar. Si alguien desea resolver, el ingeniero puede tomarme la atribución de decirle que si alguien lo resuelve en el acto que termino de explicar, le da un punto Bueno, de actuación. Si alguien resuelve alguno de los 2 ejercicios, en el acto que yo termino de explicar, el ingeniero le da un punto. me parece punto de estudio de la exposición, pues no, te lo resto a ti y se lo pongo a alguien del grupo. Entonces ahí tienen la fórmula que acabé de decirles, con eso pueden sacarlo. El B es igual a 1 más D por eso. Ahora, seguimos con lo que es el espectro de la señal. La operación de conversión, la operación de conversión desplaza el espectro a más FC, por este caso, si tenemos en la frecuencia, por todo lo que es negativa, se vería reflejado a una frecuencia positiva. Y el espectro de PSK nos muestra los impulsos que hace en el más o en el menos de lo que es la frecuencia. El ruido en la señal. Tenemos la señal ideal, la señal que nos muestra aquí, ahora es en 180, es menos 1 y es más 1. El ideal sería graficar netamente la frecuencia normal, pero con ruido tenemos una ligera interferencia, como lo podemos ver en la gráfica. Abajo el ruido, podemos decir que el ruido corrompe lo que es la amplitud de los ceros como de los unos, que en este caso serían los bits, el bit 0 y el bit 1. Como vemos en la gráfica del lado izquierdo, en la parte de abajo, ¿qué dice? Mm, no sé qué dice. Un ratito. Ok. Como podemos ver ahí, aquí nos muestra una gráfica normal, o sea, en ruido, cómo afectaría lo que es el ruido. Vamos viendo cómo la señal es afectada por el ruido en esta parte de aquí. Ya viene lo que es la interferencia. O sea, toda la señal va con interferencia, si la estamos viendo. Y acá es representado en específico con lo que estamos viendo, con ruido. Ahora, esto de aquí. Y borramos lo que está aquí.
Vamos, todo lo que está aquí. Y vamos. La cuadratura de lo que es el PSK. Decimos que para aumentar la tasa de transferencia de bits es posible codificar 2 o más bits en un elemento de la señal. En lo que es QPSK se paraliza el flujo de 2 a la n de bits, de manera que cada par de bits entrantes generen una señal PSK con la frecuencia de la portadora. También podemos decir que las señales portadoras empleadas tienen un corrimiento, o sea, no una respectura a la otra en la fase de cuadratura de lo que son 90 grados, lo que les estaba explicando antes. Las señales PSK moduladas se suman al final entre sí para producir una combinación de cada uno de los 4 elementos de la señal de QPSK. Sus aplicaciones. Tenemos la comunicación por satélite, las comunicaciones por fibra óptica, las comunicaciones inalámbricas. Tenemos las comunicaciones por satélite, las comunicaciones por lo que es fibra óptica, las comunicaciones inalámbricas, comunicaciones de datos por cable, comunicaciones de audio y video y las comunicaciones militares. Como conclusión de esto, podemos decir que la PSK es una técnica versátil que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones de comunicaciones digital debido a su eficiencia y capacidad para resistir el ruido y las interferencias. A continuación vamos a exponer lo que es BPSK, que es el compañero Iván Carvajal. Bueno, continúo. Bueno, yo voy a explicar la modulación BPSK, especificando la modulación por desplazamiento de fase binaria, un poco las características y las aplicaciones. Bueno, la modulación por desplazamiento de fase binaria. Vemos que es una técnica de modulación digital en la que se modifica la fase de una señal portadora para representar datos digitales binarios, es decir, 0 y 1. Esto de aquí sería como un poco repasando lo que explicó mi compañera Daniel. Cada símbolo binario se le asigna a una de dos fases discretas de la señal portadora. Por lo general, se utiliza una fase de 0 grados para representar un 0 lógico y una fase de 180 grados para representar un 1 lógico. Esta técnica se llama desplazamiento de fase binaria, por lo que solo hay dos posibles fases en las que se puede modular la señal portadora. Bueno, las características. Tenemos la eficiencia espectral. ¿A qué se refiere con esto? Tenemos que la modulación PPSK es eh, relativamente simple y eficiente en sí, en términos de ancho de banda, ya que solo modula la fase de la señal portadora sin cambiar la amplitud. Esto significa que puede transmitir datos digitales de manera eficiente en un canal de comunicación limitado en ancho de banda. Tenemos que posee una resistencia al ruido muy alta, o sea, su resistencia al ruido es muy robusta en presencia eh, de señales externas que podrían generar ruido dentro de nuestra señal.
es menos susceptible a errores de transmisión en comparación con otras técnicas de modulación más complejas, dado que solo hay dos fases discretas. La detección de la fase es el receptor relativamente sencillo. Bueno, las aplicaciones. Aunque la modulación BPSK se puede utilizar en una variedad de aplicaciones, incluyendo las comunicaciones por satélites, comunicaciones de radio digital, comunicaciones submarinas y de navegación por satélite GPS. Y en algunas otras formas de comunicación inalámbricas especiales en las cuales se requiere una resistencia al ruido muy potente. Aquí vamos a mencionar un poco sobre las comunicaciones de radio digital. La modulación BPSK se utiliza en aplicaciones de radio digital como sistemas de acumulación de datos de radio y de radio por paquetes para transmitir información digital de manera eficiente y confiable. Asimismo, se utilizan las comunicaciones por satélite, en la cual se emplea en un sistema de comunicación por satélite para transmitir datos desde y hacia satélites. La robustez de BPSK lo hace adecuada para operar en entornos de comunicaciones por satélite. Continúo. Aquí un poco retomando lo que les estaba explicando sobre las constelaciones. En sí, el diagrama surge de un círculo unitario, como nos estaba diciendo el ingeniero, nos muestra todos los posibles casos en los cuales podría variar la fase. En este caso, como es BPSK, o sea, solo tendríamos dos posibles opciones, o bien podría ser cuando nuestra fase sea cero, o cuando sea 180 grados. No. Bueno, aquí podemos traducir un poco lo que les expliqué. Eh, Aquí está, graficando. Por ejemplo, tenemos nuestro código, al cual le vamos a aplicar nuestra modulación BPSK. Como les explicaba, cuando tenemos un 0, como va de 180 grados, empezaría con nuestro 0 en la fase, iría desde aquí y volvería al 0. ¿Se ven? Esto se refleja aquí. Volvería al 0. Ahora, para representar el 1, sería así mismo, sino que esto empezaría con un desfase de 180 grados. Este quiere decir que empieza aquí en 180, ¿ven? Una vez que se completa todo, este sigue y vuelve a terminar en 180. Esto aquí estaría representado aquí. Y así se va modulando paso a paso hasta que conseguimos modular toda la señal. ¿No? Aquí tenemos un diagrama de constelaciones para 4 PSK. Vamos a ver, tenemos 4 posibles fases aquí, los cuales van variando de 90 en 90, como ustedes se van fijando. Aquí tendríamos la 00 con desfase de 0, tendríamos la 01 con un desfase de 90 grados, tendríamos la 10 con desfase de 180 y así. Aquí pueden verlo más fácilmente y representado. Ahora, esto de aquí, tomándole el ejemplo anterior, podemos ver que se nos hace mucho más fácil y un poco más corto representarlo porque vamos a ir de par en par. Recordamos que aquí tendríamos un 0,1 al inicio, por lo tanto nos ubicamos donde tenemos el 0,1, aquí está, tenemos nuestro desfase del 0,1. Iría hasta aquí, bajaría y regresaría hasta el 90. Y eso ocurre en todos los casos. Ahora, aquí ocurre algo especial, ya que desde el 90, nuestra siguiente línea de código sería 00. Ahora, el 00 empieza en el desfase 0, ¿no? Entonces empezaríamos aquí. Sin embargo, como nosotros habíamos terminado en el 90, tendríamos como un salto brusco. No seguiría así. Tendríamos un salto brusco para llegar al 0. Esto de aquí puede generar ciertos problemas, por eso mientras mayor sea el número de modulaciones PSK, por ejemplo, ahorita que tenemos 4, nos ocurre esto, es más probable que suceda. Si tenemos 8, es más probable que suceda estos desfases grandes, estos desfases abruptos.
Y así se va siguiendo modulando toda la señal de código. Castigar acá. Como podemos ver, aquí nos encontramos otro desfase abrupto. O sea, aquí genera problemas más que todo en el ancho de banda. Bueno, aquí tenemos. Esto de aquí sería más o menos cómo vamos a representar. Esto de aquí sería para 1, 2, 3, 5, 6, para 8 PSK. Vamos a ver que podemos tener un código binario más robusto, o sea, más grande, representado con el mismo desfase anterior. Bueno, en conclusión, la modulación BPSK se aplica en una amplia gama de sistemas de comunicaciones digitales, donde la eficiencia espectral y la resistencia al ruido son importantes, y donde se requiere transmitir datos binarios de manera confiable. Muchas gracias. Ok. Una pregunta para, a ver, en el tema de PSK que les mandé a investigar, también estaba BPSK, ¿verdad? Y yo ahí les pedí que traten de averiguar todos los otros tipos de modulación que existen. Ya, si bien es cierto, lo mencionaron, indicaron de que después de BPSK yo puedo colocar un sinnúmero de otras fases adicionales para poder seguir modulando, ¿verdad? Pero sí me hubiese gustado que colocaran los tipos de modulaciones de PSK que existen, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué logro en cada una? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál, cuál es peor? ¿En dónde puedo utilizar cierto tipo de modulación, etcétera, ¿no? Bueno, en todo caso, recuerden que yo cuando les di los temas, yo sí les pedí eso. Incluso el tema de Yagual, Balón y Domínguez, le dije lo mismo. Ahí en las técnicas de modulaciones digitales hay algunos tipos de modulación, así que espero que las coloquen. Ya, en este caso de acá no lo hicieron, entonces espero que acá... Sí, pero esto solamente, o sea, por principal vemos que es ASK, la que explicaron los compañeros del grupo anterior, lo que es PSK, BPSK, y aparte de esa había, si no me equivoco, otra que era QPSK, Ajá, y esas de ahí, sí, pero hay son más. básicamente las cuatro. O sea, las cuatro que se utilizan dentro de, que se ven de la materia, porque de ahí creo yo que es irrelevante. O sea, también son modulaciones, pero las cuatro son las que más estaríamos usando dentro de la materia. No, a ver, yo por eso yo les mandé y yo les pedí cuando yo les puse los temas, yo les dije, aquí en el tema de PCK hay varias variantes, hay algunas variantes, entonces yo les dije, traten de averiguar y sobre eso investigan. Por ejemplo, una variante del PCK es el BPCK, ya eso es clarito. Aparte del BPCK existe también el QPSK, existe, y de ahí empiezan a venir por números, empiezan a venir el 8 PSK, el 16 PSK, el 32 PSK, etcétera. ¿Ya? ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Eso es lo que me hubiese gustado que lo explicaran. Por ejemplo, ya en BPCK ustedes ya me dijeron que utilizamos principalmente dos fases, el de 0 y el de 180. De ahí viene el QPSK, por ejemplo. En QPSK nosotros ya aplicamos fases de 0, de 90, de 180, de 270, etcétera. Y de ahí ya viene, por ejemplo, el 8 PSK. Asimismo, ya utilizamos 8 fases en cambio. Y ahí vamos aumentando. Permítanme un ratito que me están llamando por teléfono. Ya bueno, entonces como les decía, ¿qué es lo que pasa en 8 PSK, por ejemplo? Ya aumentamos 8 fases y podemos modular de acuerdo al número de fases. En el 16 PSK, ¿qué pasa? Ocupamos 16 fases en cambio para poder modular una señal.
Ya, y de ahí, por ejemplo, puede venir 32 PSK, utilizamos 32 fases. De ahí puede venir 64 PSK. Entonces, dependiendo de la aplicación en la que yo vaya a ocupar la modulación, yo utilizo mi número de fases. Sí, entonces eso es lo que me hubiese gustado que lo colocaran, o por lo menos dijeran, bacán, vamos a empezar con PSK. PSK trata de que vamos a cambiar la fase en esta señal. La amplitud y la frecuencia se mantiene intacta. Chévere. De ahí viene PSK. PSK principalmente se la divide tiene algunas variantes. Por ejemplo, tiene BPSK, QPSK, 8PSK, 16PSK, 32, 64 PSK. Ya, de ahí viene, qué sé yo, el término de la constelación. ¿Por qué ocupamos constelaciones? El término de constelaciones lo ocupamos porque ya de aquí en adelante empezamos a utilizar o podemos hacer variar a la señal en diferentes fases, en diferentes frecuencias, y todo eso de ahí se lo puede como que entender de mejor manera con el término llamado constelaciones. Ya, entonces ahí Carvajal explicaba lo que era una constelación, entonces ya, de ahí se iban explicando qué era el QPSK, el 8PSK, qué diferencias había, etcétera. Ya, entonces, eso es lo que me hubiese gustado que lo tengan, pero no lo tiene, pues entonces ya, según eso, nosotros también tenemos que ir viendo cómo calificar, ¿ok? Ahora entonces, igual como resumen, entonces, para los demás chicos, ya, en la modulación PSK es una modulación digital. Ya indicaron acá los compañeros que lo que principalmente se modifica en esta modulación es la fase. Ya, entonces yo puedo tener algunas variantes de la PSK. Entre ellas tenemos, para que tomen apunte y vayan escuchando lo que les voy diciendo, porque yo les puedo preguntar en la lección o en el examen esto. Ya. En PSK tenemos algunas variantes. Tenemos el BPSK con la B de Barcelona, ¿no? BPSK. De ahí viene la Q, ya porque ocupamos 4. Ya, en inglés el, el término Q es de cuadratura. Ya, entonces viene QPSK, de ahí viene el 8PSK, de ahí viene 16PSK, y de ahí si yo en adelante quiero seguir aumentando, pues yo lo puedo hacer. De ahí puedo tener, por ejemplo, 32PSK o 64PSK. Ya eso va a depender mucho de la aplicación y la cantidad de información que yo deseo transmitir por símbolos. Ya, acuérdense que los símbolos eran esos ceros y unos que tenía Carvajal en las imágenes. Esos son los símbolos. Entonces, si es que yo quiero tener una mejor modulación, pues obviamente tengo que ir agregando eh, diferentes fases a la señal. Ya, entonces, por ejemplo, por ahí creo que una de las aplicaciones que decía Carvajal eran para sistemas satelitales, por ejemplo. Ya. Este tipo de modulación, véanlo como cuando vimos AM y FM, por ejemplo. AM, no sé si ustedes se acuerdan, pero AM, cuando ustedes utilizaban este tipo de modulación, la señal llegaba mucho más lejos. Era bien robusta. Llegaba lejos y con poca potencia, por ejemplo, ya. Pero cuando utilizábamos FM, nosotros teníamos una mejor calidad de sonido, pero llegaba más. La distancia que recorría desde el transmisor hasta donde alcanzaba era menor que en AM, por ejemplo, digamos, por decirlo. Si AM tenía un alcance de 5 kilómetros, FM tenía un alcance de 1 kilómetro, pero te ofrecía una buena calidad de sonido, cosa que no lo podías lograr con AM, por ejemplo. Ya, entonces, de igual forma, en las modulaciones multinivel, tú también tienes variantes. Y al igual que si yo tengo mayor calidad, también la distancia que esta modulación me llega es mucho menor. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Carmen, bueno, el grupo de Carmen hablen sobre QAM, por ejemplo, eh, en los sistemas de telecomunicaciones, en los equipos principalmente que tienen que ver con microondas, por ejemplo, ahí ustedes seleccionan el tipo de modulación que quieren. Quieren 64 QAM, quieren 16 QAM, quieren 8 QAM, etcétera. Ahí hay también otras variantes. Según lo que yo quiera, o sea, dependiendo de si mi sistema de comunicación me lo permite, yo puedo tratar de modificar el tipo de la modulación que yo quiero utilizar en mi sistema de comunicación. Y eso va a depender de qué tan lejos esté, qué tanta cobertura quiero ofrecer, tengo mucho ruido en el sistema de comunicación, etc. Según eso, yo verifico
y configuro mi sistema de modulación para esa microonda en específica, por ejemplo. ¿Ya? Dependiendo el tipo de modulación, su potencia de transmisión también va a cambiar. Y eso ya es automático en los sistemas, en los equipos de telecomunicaciones. Ustedes seleccionan un tipo de modulación X y ahí ya les bota una potencia X también. Según eso, ustedes pueden ir como que jugando con el tema de la modulación, pero deben de tener claro, por ejemplo, cuáles son las variantes de PCK, qué ocurre en PCK y cuáles son las ventajas o las desventajas y las aplicaciones principalmente que se dan en cada una de ellas. ¿Ya? Pero clarito, entonces, en PSK tenemos algunas variantes y se las conoce como modulaciones multinivel porque yo le puedo proporcionar diferentes niveles a cada una de los parámetros en el que tenga que modificar según el tipo de modulación que yo tenga. ¿Ya? Eso, dígame. Vendrían siendo modulaciones PSK. Yo no sé, denominarían modulaciones QAM o esas serían distintas. Las modulaciones QAM son otro tipo de modulaciones. Eso ya lo voy a explicar ahorita el grupo de Yagual, Balón y Domínguez. ¿Ya? Digo, porque serían lo mismo, porque también se estarían dividiendo así como las PSK, ¿verdad? Exacto, sí, tienen el mismo escenario. Por eso vamos a ver si ellos sí lo tienen, tal vez, pues para ver. Si no, pues ya ahí también más o menos vamos a dar un pequeño resumen de eso. Ya, a ver, vamos con el grupo de Yagual, Balón y Domínguez, por favor. Bueno, Lo que alcancemos, porque ya también veo que van a ser las 5. No, entonces lo que alcancemos para luego continuar el día lunes. Hay que ver qué día nos ponen el examen también, ¿ya? Según el día que nos pongan el examen, digamos, en el hipotético caso que lo coloquen el día lunes, ese día damos el examen y el día miércoles continuamos con las exposiciones, ¿ya? Eso ya lo vamos a definir cuando nos den el horario de examen. buenas tardes, compañeros ingenieros. La del tema que nos tocó, mi grupo, número 4, son las técnicas de modulaciones digitales QAM y QPSK. Los integrantes de mi grupo es Balón Henry, mi persona Domínguez y Yagual Eric. A continuación, les voy a dar una parte introductoria de todo lo que es modulación y técnicas de modulaciones. ¿Qué es la modulación? La modulación nos dice que es un proceso en el que se van a modificar las características de una señal, amplitud, frecuencia o fase para poder ser transmitida por medio de un canal de comunicación. Esta parte de la modulación se va a encargar del proceso de recibir, o sea, este proceso recibe un nombre que se va a denominar modem, que en el cual mod es de modulador y den de modulador, ya que hoy en día este modem se ha integrado con otros dispositivos y también van a recibir el nombre, por ejemplo, router modem, cable modem y router ADSL. Estos dispositivos son integrados con esta parte de la modulación y la demodulación, en la cual también la modulación nos dice que se denomina como una señal portadora y la señal que se va a servir que va a servir para poder modificar se la va a llamar la señal portadora. Y para poder modificar la señal portadora se va a llamar moduladora. O sea, es un proceso en la cual se va a llevar que para poder que esta señal portadora también va a estar una señal entrante de una moduladora, que esta va a servir para que se pueda modificar la parte de la portadora. Y obviamente la señal resultante se la va a llamar una señal modulada.
Es así como estamos viendo este pequeño diagrama, que en la cual existe una señal portadora que es la que ingresa. Esta señal moduladora va a ser encargada de poder modificar la portadora, y la salida, que será la señal modulada. Asimismo, en la parte del demodulador va a tener el mismo proceso, pero en este caso la señal modulada, que es la que está ingresando, va a ser mientras que la señal portadora va a ser desechada, o sea, va a salir y su salida será la señal moduladora. Y para lo siguiente, como conocemos el diagrama de bloque, me olvidaba, en la parte de la modulación existen varios tipos de modulación, que es las que ya todos conocemos, que es la AM, la FM y la modulación de fase, y también modulación de frecuencia. Para este diagrama de bloque, que es la parte de la comunicación, como podemos ver que en esta parte del PCM, el PCM es una moduladora analógica con una portadora digital, que en la cual existe dentro del PCM, que es la moduladora de pulso, un conversor de analógica a digitales, y asimismo las que ya conocemos, que es el muestreo, la cuantificación, la cuantificación y la codificación. A continuación, déjenme borrar aquí. A continuación, les voy a hablar sobre el muestreo, sobre la cuantificación y sobre la codificación, que es normalmente conocemos cada uno de estos términos. En la parte del muestreo nos dice que es uno de los procesos involucrados en la digitalización de las señales analógicas, que va a consistir en tomar muestras periódicas de la amplitud de la señal analógica. Como sabemos que cuando una señal ingresa, obviamente ingresa en tiempo continuo, pero para la parte del muestreo se va a tomar una pequeña muestra en, en, en diferentes periodos, como podemos ver en esta gráfica, en la gráfica que está aquí, de que está tomando diferentes muestras de la señal analógica que ingresó. Para la siguiente, sobre lo que es la cuantificación, este proceso, luego de haber tomado muestras, nosotros dice que va a depender cada señal, le vamos a poner le vamos a asignar como un número, en la cual la parte de la cuantificación es que va a medir el nivel de voltaje de cada una de las muestras obtenidas dentro del proceso de muestreo, que se les va a atribuir con un valor finito o discreto de amplitud, que en la cual nosotros le podemos asignar, como ya lo dije, va a depender mucho de la parte del nivel de voltaje, que ya sea 1, 2, 3. Va a depender mucho del voltaje que vaya a tener cada muestra en el tiempo. Para la siguiente, que es la codificación, todos conocemos el tema sobre la codificación, que es el último proceso que se tiene en la parte de la conversión analógica y digital, que va a consistir en traducir los valores de tensión eléctrica analógica
que ya han sido cuantificados a un sistema binario mediante códigos ya definidos. Como podemos ver que en este ejemplo que está la imagen, la primera muestra de la cuantificación es 3. Entonces, para todo la parte binaria es 0, 1, 1 y así sucesivamente se va haciendo con cada una de las muestras. En esta parte de la conversión analógica y digital es el proceso que se lleva, el muestreo, la cuantificación y la codificación. A continuación, dentro de la modulación existen también dos modulaciones, que son las analógicas y las digitales. Dentro de las modulaciones analógicas existe, como hace un momento les mencioné, existe el AM, FM y el PM. Y eso, en realidad, el AM y el FM y el PM es para una modulación analógica y una portadora analógica. Pero también existe para una portadora digital, que son las PAM, PDM, SM y PPM. Y asimismo existe dentro de la modulación digital, también existe para la portadora analógica, existe el ASK, el FSK, el PSK, y para una portadora digital está el NRS, RZ. Son las modulaciones que existen. A continuación les voy a explicar sobre la modulación analógica. Como anteriormente estaba indicando sobre la modulación analógica con una portadora analógica. Nos dice que se utiliza cuando se desea transmitir una señal analógica a una frecuencia diferente con un ancho de banda mucho menor. Mientras que la modulación analógica con una portadora digital se va a utilizar cuando se desea transmitir la señal analógica a través de una red digital. Asimismo, la modulación digital nos dice que ¿cuál es el propósito de la modulación digital? El propósito de estas técnicas de modulación es poder transmitir símbolos de información a través de la amplitud o fase de una portadora sinusoidal. El símbolo es transmitido durante un tiempo determinado, en la cual va a corresponder mucho al inverso de la tasa de símbolos. Y a continuación, sobre las técnicas de modulación digital, que en sí es uno de los temas principales dentro de la exposición, en la cual nos dice que las técnicas de modulación digital son muy fundamentales en las comunicaciones modernas, ya que van a permitir transmitir información digital de una manera eficiente y confiable a través de canales de comunicación. Otra de, como en antes el ingeniero hablaba sobre la constelación, nos dice que dentro de estas técnicas de modulación digital va a permitir una visualización muy clara del ambiente que se utiliza a partir de su espacio de señal o de una constelación. ¿Y qué es una constelación? Es una representación geométrica de una señal en un espacio n dimensional en donde especifican todos los símbolos de salida posibles que pueden generar un modulador. La constelación tiene un símbolo asociado a un valor de magnitud y a uno de fase.
podemos ver dentro de aquí, en esta parte de aquí, de estas coordenadas, es que normalmente conocemos que esta es la X y acá es la Y. Pero para la constelación, en el eje X, que nosotros conocemos comúnmente, será fase, mientras que en el Y será en cuadratura. En sí, esta parte de aquí, también más adelante, mis compañeros lo van a explicar de una manera más extendida, en la cual ¿qué va a ser la fase? Va a indicar las modulaciones que existen dentro de esta fase, mientras que la cuadratura va a indicar las modulaciones con desfase del 90 grados. También el transcurso de esta parte de las técnicas de modulación artificiales es que cuando una onda portadora modula, va a depender mucho de la distancia del punto de modulación al origen de la constelación, en la cual los puntos de modulación no tienen por qué coincidir con los ejes extendiéndose, extendiéndose ángulos y amplitudes diversas. En este caso, la técnica de modulación digital que más es utilizada esta parte de la constelación es la modulación digital QAM, que a continuación mi compañero Henry, él explicar.
Buenas. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, dale. Ok. Un momento. Ok. Buenas tardes con todos. A continuación, yo les responderé lo que es la modulación QM, que es la modulación de amplitud por cuadratura o Quadrature Amplitude Modulation, por sus siglas en inglés. La modulación QAM es una modulación lineal que consiste en modular en doble banda lateral dos portadoras de la misma frecuencia desfasadas a 90 grados. Cada portadora es modulada por una de las dos señales a transmitir. Finalmente, las dos modulaciones se suman y la señal resultante es transmitida. La modulación QAM es una modulación de amplitud y cuadratura. Es decir, como se mencionaba anteriormente sobre las constelaciones, usa la cuadratura de cada eje, en este caso los cuatro ejes para las diferentes fases de 90 grados, 180, 200, 160 y 360 grados, que es cada fase en cada cuadrante del eje cartesiano, que es el que vamos a usar como referencia para lo que es la cuadratura de la moción QAM. La señal portadora será modificada en amplitud y fase, atendiendo a la señal moduladora. Este proceso da lugar a la señal modulada y, y pueden obtenerse distintas modulaciones. Como ya hay diferentes variantes, entre ellas la 8QM, 16QM, 32M y 64M. Puede ir aumentando dependiendo de lo que se necesite para este tipo de modulación. Ya, aquí tenemos una representación de una señal QM con todos sus valores binarios en bits y la señal en fase con amplitud. Ya. A ver, ¿dónde está? Hola, sí, ¿sí me escuchan? Henry, mira, hagamos algo. Vamos a dejar el día de hoy hasta aquí porque ya tengo que hacer también otras cosas. Ya, Eh, a ver, de aquí toca lunes. de aquí ya sería el día lunes, sería para el tema de los exámenes. A ver, chus. Ya hagamos algo entonces, miren. El examen va solamente hasta la parte del BPCK, ¿ya? No vamos a meter el QAM ni el QPCK. Eso vamos a ver si quizás lo dejamos para el segundo parcial, quizás, ¿ya? En el segundo parcial posiblemente tengamos que meter esto en el examen o en la lección, ¿ok? Entonces, hasta el examen vamos a estudiar lo que expuso hasta el grupo de Mariscal Ver y Carvajal, ¿ya? Lo de los códigos de corrección de errores, el HDB3, el AMI, el NRCZ, las modulaciones digitales ASK y PCM. De todas formas, igual en el aula virtual, hoy día creo que fue o ayer, le subí el material didáctico para que tengan para estudiar sobre lo que va, sobre lo que está en las láminas, más lo que están, estos compañeros expusieron, va al examen, ¿ya? Si tienen alguna duda igual para los temas del examen, me escriben por el WhatsApp, por el grupo, y ahí yo les comparto este dato, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Las demás exposiciones vamos a empezar, tratemos de empezar un poquito más rápido el, el día que ya tengamos las exposiciones, así sean virtuales, y las vamos a tener virtuales, tratemos de entrar un poquito más rápido para alcanzar
a exponer todos, ¿ya? Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a los temas de examen. Si está claro hasta dónde deben de estudiar. Sí, ingeniero. Y no me tomaron otra lección. Ya no alcanzamos a tomar más lecciones, pero si ustedes quieren, podemos hacer el intento ahí. Quizás en la semana de exámenes o la primera semana de exámenes, perdón, la primera semana después de exámenes, podríamos tomar una lección rapidita para, aunque yo les pregunté por grupo, pero nadie me respondió nada, entonces imaginé que nadie quiere otra lección, pues no sé. Yo les comentaba eso porque las notas que revisé y que asenté en el aula virtual estaban bajas. Entonces, si quieren mejorar, confírmenme por el grupo y díganme sí, sí queremos. O si no, aquí no sé si están todos, porque parece que no están todos aquí. Ya, entonces, si quieren otra lección, la podemos tomar, pero ya va a ser después de examen, después de las exposiciones y todo eso. Ya. Y con eso trataríamos un poquito de mejorar las notas para que no se vayan tan bajo con esa única lección que hay ahí. ¿Quieren otra lección entonces para tomarla después de exámenes? Sí, ingeniero. Sí, porque yo ahí estoy bajísimo. Ya, entonces vamos a hacer eso de ahí. Vamos a tomar una lección después de la semana de exámenes. Hasta eso yo ya les voy calificando las otras cosas. Califico la lección de la última que iríamos a tomar y con eso ya tendrían ahí su primer parcial, ¿ok? Eso vamos a hacer. Pregunta, ¿alguna otra duda? Ya saben hasta dónde tienen que estudiar. Recuerden lo que les dije. Tienen que estudiar hasta lo que expuso el grupo de Carvajal, Mariscal y Vera. Hasta ahí. Y lo que está adicional en el material didáctico del aula virtual. Ahí también hay cosas que tienen que ver con HDB3, ASK, etcétera. Ya, pero igual toca estudiar esos tres temas más lo que está en el aula virtual. Eso para el examen. No se olviden. Ya, entonces nos vemos la próxima clase y ahí seguimos con las exposiciones. O con el examen, dependiendo de lo que nos pongan primero. Ya, Ya listo, Inge, muchas gracias. lo hacen bien, hasta luego.